heterocedasticidad se define como la existencia de una varianza no constante en las perturbaciones aleatorias de un modelo econométrico. Si recordamos lo que hemos visto para el primer parcial, establecíamos postulados para el modelo lineal general, donde uno de ellos nos decía que la varianza del término de perturbación tiene que ser constante, ¿ya? Es decir, tiene que tender a cero y también que tiene que ser parecida para todas las variables independientes que vamos a manejar. Entonces, en la realidad, cuando planteamos los modelos econométricos como tal, esto a veces no se cumple y se presenta este problema de heterocedasticidad, ¿ya? Básicamente esa es su definición y nosotros, al igual que lo que hemos visto en multicolinealidad, tenemos que aprender a detectar si existe o no este problema en nuestro modelo y también aprender a solucionarlo. Entonces, el día de hoy vamos a ver los métodos de detección y su solución, ¿ya? En la guía les he puesto todos los métodos que se van manejando. Ya vamos a empezar con lo que es el método gráfico, contraste de Goldfeld-Quandt, contraste de White, de Bruch, Pagan y Gottfried, contraste de Glexer, contraste de Park, contraste de la prueba de picos, entre otros, ¿ya? Y para ello vamos a aplicarlo todo en un ejercicio que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces el ejercicio dice así: dado el modelo CO es igual a el parámetro beta 1 más beta 2 por CE más el término de perturbación, donde CO es la calificación obtenida y CE es la calificación esperada, se tienen los siguientes datos. Ya nos da una serie de alumnos, su calificación obtenida, su calificación esperada y el error. Nos dice: contraste la posible presencia de problemas econométricos en el modelo dados por el método gráfico, rangos de Spearman, Goldfeld-Quandt, contraste de White, etc. ¿Ya? Entonces, uno a uno vamos a empezar a desarrollar estos métodos de detección. Empecemos con el método gráfico. ¿Ya? Entonces me voy a ayudar de una hoja de Excel. Y lo que nos dice la guía, volvamos otra vez a la guía, nos dice: para realizar el método gráfico, usted tiene que graficar el error al cuadrado versus la variable independiente x. En este caso, si se dan cuenta, puntualmente para el ejercicio de hoy, estamos manejando solo una variable independiente x. Para sus proyectos y en la realidad se manejan más variables, entonces lo que deberían hacer es realizar uno a uno el análisis de cada variable. El error versus x1, el error versus x2, el error versus x3, así. En este caso solo estamos manejando una variable x, entonces solo va a haber un gráfico. Y las gráficas en realidad pueden ser de 5 formas que están acá, que dice y estimado versus x, el error versus x, el error versus y, el error al cuadrado versus x y el error al cuadrado versus y estimado. Nosotros, por simplicidad y también porque según la bibliografía que el ingeniero maneja, se va a manejar lo que es el error al cuadrado, que es el término de perturbación estimado al cuadrado versus x, ¿ya? ¿Y con qué fin manejamos y planteamos este método gráfico? Para descubrir si tenemos una tendencia en nuestros datos, ¿ya? Entonces simplemente agarramos y decimos el error, que es un dato que nos da ya en este ejercicio, y si es que no nos los diera, nosotros ya sabemos cómo calcular, que es igual a y menos y estimado. También nos da la variable x y la variable y, ¿ya? Entonces la variable x, que en este caso es la calificación esperada, yo acá lo he copiado tal cual. Y para la gráfica, en el eje y, nos dice la guía, acá estamos en el eje y, voy a marcarlo, esta parte en el eje y nos dice que tiene que estar el error al cuadrado. Entonces, acá yo digo, el dato del error lo voy a elevar al cuadrado y eso va a ser lo correspondiente a mi eje y. Entonces simplemente selecciono, pongo gráfica de dispersión y ya tengo mi gráfica
del error versus la calificación esperada, que en este caso es la variable x. Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Obviamente, nosotros ya sabemos qué eje estamos manejando. No, aún no pasé la lista. Terminaremos este inciso y les voy a pasar. Ya, entonces tenemos este gráfico y vamos a mostrar la tendencia de nuestros datos. ¿Ya? ¿Dónde está? Más o menos la tendencia es así. Y como si comparamos con lo que está en la guía, no tenemos una tendencia tan clara como los ejemplos que nos da, tanto en A, B, C o D y E, es una tendencia más marcada. Para nuestro caso no tiene una tendencia tan marcada, por tanto, no podríamos afirmar ni negar que existe presencia de de heterocedasticidad. Este método es el menos eficaz, por así decirlo, pero en algunos casos sí la tendencia y la asociación entre nuestras variables va a ser mucho más explícita. ¿Ya? Para este ejercicio no se nota tanto, entonces no concluimos que existe o no existe heterocedasticidad. Ya, entonces una vez tenemos el método gráfico, vamos a pasar a los otros métodos mientras ustedes van llenando la asistencia de hoy. Ya, entonces pasemos a los otros métodos. ¿Dónde estamos? Sí, está bien. Ya. Pasemos a los otros métodos que nos piden para este ejercicio. Nos dice, inciso B, realice el método de detección por rangos de Spearman. Entonces nos vamos a ir a la guía y buscamos rangos de Spearman, que aquí está, es el número 7. Nos dice, supone que la variable sospechosa provoca un crecimiento del residuo estimado. ¿Qué es la variable sospechosa? La variable sospechosa se refiere a las variables independientes x, ¿ya? x2, x3, x4, xk. En realidad, nosotros cuando tenemos más de una variable explicativa x, tenemos que hacer para cada una de ellas para así ir descartando quién es la que origina este problema de heterocedasticidad. Para este caso, como solo es una variable independiente x en este ejercicio, solo vamos a realizarlo una vez, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que cumplir? En primer lugar, nos dice asignar un número que identifique el orden ascendente de los valores x y el valor absoluto del error, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al rangos de Spearman. Nos vamos a ayudar de una hoja de Excel. Entonces, hemos dicho que la calificación esperada era nuestra variable x, ¿ya? Y hemos dicho que el error es un dato que nos daba el ejercicio como tal. Entonces, acá nos dice que tenemos que ordenar la variable x y el valor absoluto del error. Por tanto, a este dato del error le vamos a sacar su valor absoluto con la función abs, ¿ya? Entonces simplemente le sacamos el valor absoluto y tenemos que empezar a ordenar ambas columnas. Entonces vamos a empezar con lo que es la variable x, ¿ya? Nos dice, tenemos que ordenar de menor a mayor. Es decir, en realidad a lo que se refiere es que tenemos que asignarle un número, ¿ya? Entonces en esta columna que lo voy a pintar de amarillo, estamos buscando el menor número, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora de manera manual y ya con eView se hace de manera automatizada, algo así. O sea, hay una función allá. Entonces, buscamos. Este es el número menor en toda la columna de la variable x. Entonces, por tanto, acá en R de x le voy a asignar el valor de 1, ¿ya? Y lo estoy pintando ahora de amarillo para que se note. Voy a hacer lo mismo para el siguiente número que tenga un valor menor. Entonces buscamos 6.5, 6, 4.5 es el siguiente número. Y a este le voy a asignar el valor de 2.
y así sucesivamente. Entonces 4.5, buscamos el tercer número que es menor entre todos estos, es el número 6 y por tanto tiene el tercer lugar. El siguiente es 6.5 y tiene el cuarto lugar, el siguiente 7 tiene el quinto lugar, el siguiente 7.5 tiene el sexto lugar, el siguiente es 8.5 tiene el valor de 7 y el siguiente es 9.5 que ocupa el octavo lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ordenado esta columna y le hemos asignado un número de manera creciente, de menor a mayor. Y lo mismo hacemos para R del error absoluto. Buscamos el menor en esta columna del error absoluto. En este caso es el primero, que es 0,0184, es el número más pequeño, por tanto le asignamos el valor de 1. Y lo voy a pintar de celeste. Este es celeste, ¿ya? Y seguimos buscando. El siguiente es 0,1914, entonces le voy a asignar el valor de 2 y así sucesivamente. El siguiente es 0,222.5, que va a ser el número 3. El siguiente es 0,4075, que va a ser, tiene la posición número 4 de manera creciente. Entonces así sucesivamente vamos a ir llenando esta columna de R de X y R del error absoluto. Como pueden ver, solo estamos asignando valores de manera creciente según el orden de las columnas originales, tanto de la columna de X como de la columna del error absoluto. Entonces, una vez tenemos R de X y R del error absoluto, nosotros nos vamos a la guía y nos dice: obtener la diferencia de orden entre ambos para cada valor, es decir, calcule el valor de D, que va a ser igual a R de X menos R de el error absoluto. Entonces nosotros ya hemos calculado R de X, R del error absoluto y tenemos que hallar D, que es simplemente la resta entre ambos. Entonces simplemente decimos 8 menos 1, 7, 7 menos 4, 3, 6 menos 2, 4, 5 menos 5, 0, 2 menos 8, menos 6. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo el valor de D. ¿Ya? El siguiente paso es calcular los valores de D elevado al cuadrado y su sumatoria. Entonces simplemente esta columna que hemos hallado mediante la resta de R de X menos R del error absoluto, lo tenemos que elevar al cuadrado. 7 al cuadrado 49, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y así sucesivamente. Y lo que nos interesa de todo esto es hallar esta sumatoria, la sumatoria de D sub I al cuadrado, que va a ser igual a la suma de todos estos valores que hemos obtenido anteriormente, que nos da un valor de 150. Entonces, una vez tenemos este valor, podemos proceder a realizar el contraste como tal. ¿Ya? Entonces volvamos a la guía y nos dice: calcule, en cuarto paso nos dice, calcule el coeficiente de correlación entre rangos de Spearman, que va a ser igual a R de S igual a 1 menos 6 por la sumatoria de D sub I al cuadrado dividido entre N por N al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a nuestra hoja de resultados y decimos, el método gráfico ya lo hemos graficado y decimos que no se puede asegurar o negar que existe presencia de multicolinealidad. Para rangos de Spearman nos dice calcule el coeficiente de rangos de Spearman, que es este, que lo voy a agrandar, y que nos dice que no es más que 1 menos 6 por la sumatoria de D sub I al cuadrado. Entonces acá voy a empezar a reemplazar datos porque ese valor yo ya lo tengo. Digo, 1 menos 6 por la sumatoria de D sub I elevado al cuadrado. D sub I elevado al cuadrado hemos hallado que su sumatoria es de 150. Entonces acá simplemente estoy reemplazando. Luego para el denominador simplemente reemplazo los valores de N. En este caso, N es igual a 8 porque tenemos 8 datos, ¿no ve? Vamos a comprobar que estas son
8 personas las que estamos analizando. Entonces estamos bien. Nos vamos y simplemente reemplazamos n por n al cuadrado, que va a ser 8 al cuadrado menos 1. Toda esta operación me da un valor de menos 0,78, que es correspondiente al coeficiente de rangos de Spearman. Una vez tenemos ese coeficiente, podemos empezar a realizar el planteamiento de todo lo que conlleva realizar el contraste. Entonces el contraste está por acá. Aquí está. Nos dice planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, no existe asociación entre variables. Hipótesis alternativa, existe asociación entre variables. ¿Ya? Entonces, una vez planteamos ambas hipótesis así tal cual, nos pasamos al estadístico de prueba. El estadístico de prueba o valor calculado se calcula mediante este coeficiente de rangos de Spearman, que va a ser igual a el coeficiente por la raíz de n-2 dividido entre 1 menos el coeficiente elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular este estadístico de prueba sustituyendo datos. Hemos hallado que este coeficiente de rangos de Spearman es menos 0,78, entonces lo vamos a reemplazar acá. Luego lo vamos a multiplicar por la raíz de n-2, que en este caso 8 menos 2 va a ser igual a 6, dividido entre 1 menos el coeficiente de rangos de Spearman elevado al cuadrado. Entonces, una vez tenemos estos valores, reemplazamos, hacemos el cálculo y obtenemos que nuestro estadístico de prueba es menos 3,053. ¿Ya? Ahora procedemos a hallar el estadístico teórico o valor de tablas, que en este caso se parece a una función t de alfa medios n-2. En este caso nos da un valor de 2,447. ¿Ya? Y simplemente tenemos que hacer el contraste. Menos 3,053 cae en una zona de rechazo. Y decimos, como conclusión, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe presencia de heterocedasticidad. ¿Ya? Si nos vamos a la guía es lo mismo. Si se rechaza la hipótesis nula, existe presencia de heterocedasticidad. Si se acepta la hipótesis nula, no existe presencia de heterocedasticidad. Es algo contrario, ¿no ve? Entonces, este es el procedimiento de rangos de Spearman para comprobar, detectar si existe heterocedasticidad en nuestro modelo econométrico. Ya, entonces voy a cerrar la asistencia y vamos a continuar con el inciso C. El inciso C nos dice método de detección Goldfeld-Quandt. Auxi. ¿Sí? Asistencia, ¿será que puedo llenar o me puede enviar, por favor? Ya lo voy a volver a enviar y en 2 minutos lo voy a cerrar. Está bien, Auxi, muchas gracias. Y entonces pasemos a Goldfeld-Quandt. Buscamos este método en nuestra guía. Y igual que rangos de Spearman, tiene un procedimiento definido. Nos dice, sugiere que la varianza del término de perturbación es directa o inversamente proporcional a una de las variables X sospechosa. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que realizar? En primer lugar nos dice, realizar el gráfico error versus X e identificar la variable sospechosa si tiene relación inversa o directa. ¿Ya? En este caso, ¿cómo van a saber quién es su variable sospechosa? Realizando este gráfico, error versus X. Nosotros, si se acuerdan, hemos realizado error al cuadrado versus X. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio, como estamos manejando solo una variable X, no vamos a hacer este paso porque es la única sospechosa que tenemos. Pero si ustedes tuvieran más de una variable explicativa X, tienen que realizar una a una de estas gráficas y la que tenga una mayor tendencia de datos es su variable sospechosa. Y si es que
todas tuvieran, entonces eligen una y hacen el respectivo análisis que vamos a hacer a continuación. Ya, entonces nos vamos a pasar este paso porque nosotros solo tenemos una variable x. Nos vamos al paso 2, nos dice: las observaciones se ordenan según la variable xj sospechosa de manera creciente para una relación directa entre el error al cuadrado y x, o decreciente para una relación inversa entre el error al cuadrado y x, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso? Nos vamos a ir a este contraste, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestra variable y como tal, lo que estoy subrayando. Acá tenemos nuestra variable x y nos dice que ordenemos nuestra variable sospechosa, que en este caso es x, la ordenemos de manera creciente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar el menor número, en este caso, de este grupo de datos, que va a ser el 3.7. Y entonces, una vez hemos elegido al 3.7, decimos que su correspondiente en y es 6.7. ¿Ya? Entonces, para armar esta nueva columna y, voy a copiar su correspondiente del valor en x de 3.7. ¿Ya? Entonces, seguimos buscando. El menor es 3.7. El que le sigue es 4.5, que aquí está. ¿Ya? Entonces, este 4.5 yo lo voy a copiar. Y su correspondiente en la columna y es 2.8. Entonces, este 2.8 igual lo voy a copiar en su correspondiente para la columna y. Y voy a hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Seguimos buscando. En la columna X, los números de menor valor numérico. Entonces, 3.7 ya está, 4.5 ya está. El que le sigue va a ser 6. Entonces, acá yo voy a poner control C, lo voy a copiar. Y su correspondiente en Y es 6.13 y lo estoy copiando acá. Y hago el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, una vez tenemos ordenado tanto X como Y, lo que tenemos que proceder a hacer es dividir nuestro grupo de datos, ¿ya? Acá en la guía nos dice: dividir las observaciones, en este caso son 8, porque tenemos 8 datos, en 3 grupos mediante la ecuación para el primer y último grupo. ¿A qué se refiere? Lo que nosotros tenemos que hacer es dividir este grupo de datos en 3 partes, ¿ya? Los extremos y el medio. Ya, entonces, ¿qué decimos? Los extremos generalmente deberían ser iguales y el medio debería tender a ser un valor más pequeño para no perder datos. Entonces vamos a hacer el uso de las fórmulas que están en la guía. Nos dice: para hallar C, que es correspondiente al centro o el valor central de nuestro grupo de datos, vamos a hallar n tercios, ¿ya? Entonces, para nosotros n, que es el número de datos igual a 8, lo vamos a dividir entre 3 y nos da un valor de 2.67. Y lo vamos a redondear al inmediato inferior, ¿ya? Entonces, tenemos que nuestro centro va a ser 2. Entonces, acá yo digo, estos dos datos del centro van a ser 2, ¿ya? Entonces, centro 2. Y para hallar el número de datos de cada grupo, tanto del primero como del segundo, decimos n menos c medios. N en este caso es 8, menos c, que hemos dicho que es 2, va a ser 6. Dividido entre 2 va a ser igual a 3. Entonces los extremos de mi grupo de datos van a ser de 3 datos cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo nuestro grupo de datos en 3 partes. Obviamente esto difiere cuando manejamos más o menos datos. Por ejemplo, si fuera 9 datos, entonces sería 3 en los extremos y 3 en el medio.
Si fueran 10 datos, hay dos caminos. Uno sería tomar 4 en los extremos y 2 en el medio, o bien tomar 3 en cada extremo y 4 en el medio. Ya eso es decisión de quien está realizando el ejercicio. De todas maneras, el análisis como tal, el resultado para saber si tiene o no heteroelasticidad tendría que ser el mismo. Entonces, una vez ya hemos definido nuestros grupos y hemos segmentado, nos dice estimar por mínimos cuadrados ordinarios el primer y último grupo, obtener la sumatoria de cuadrados del error de cada grupo. Entonces tenemos que hacer una estimación auxiliar como ya habíamos visto anteriormente en multicolinealidad. Entonces nos dice que hagamos esta estimación para el primer y último grupo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Nosotros ya hemos practicado mucho los métodos de estimación y acá lo podríamos hacer manualmente, pero nos vamos a ayudar de una hoja de Excel, ¿ya? Entonces nos vamos a datos, análisis de datos, buscamos regresión y ponemos aceptar. Rango de entrada de Y, voy a seleccionar los 3 datos de Y de mi primer grupo, o sea 6.7, 2.8 y 6.13. Y para los rangos de X voy a seleccionar los primeros 3 datos de X, 3.7, 4.5 y 6. Lo voy a sacar en una hoja nueva y voy a poner aceptar. ¿Ya? Entonces en esta hoja me está mostrando los coeficientes de la estimación, que me dice, en realidad en esta hoja me da mucha información que puede ser de utilidad y que les va a ayudar a corroborar si están sus datos bien hallados, pero en este caso vamos simplemente a analizar la estimación como tal. ¿Ya? Entonces nos dice coeficientes. Los coeficientes de la estimación es 4,88 y 0,0689. Entonces yo lo copio para la primera regresión, digo que sus coeficientes son 4,88 y 0,0689. Y voy a hacer el mismo procedimiento para la segunda regresión, que es lo que estoy marcando con el cursor. Voy a agarrar y voy a decir datos, análisis de datos, regresión, aceptar. Y voy a marcar lo que es Y. Para mi segundo grupo de datos va a ser 7.48, 7.5 y 8.55. Y voy a marcar X, que va a ser 7.5, 8.5 y 9.5. En una hoja nueva, aceptar. Y acá de la misma manera me da los coeficientes de la estimación como tal, ¿ya? Entonces los coeficientes de esta segunda estimación es de 3,29 y 0,535. Que aquí está 0,29 y 0,535. Entonces acá ya tenemos los coeficientes de ambas regresiones y lo que nos interesa a nosotros hallar es el Y estimado. ¿Cómo hallábamos el Y estimado? Simplemente reemplazábamos los valores de nuestros estimadores beta 1 y beta 2 y lo multiplicábamos con nuestra variable original X, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer. Digo, voy a agarrar, voy a decir igual, el primero que es mi estimador beta 1, 4.8836 más mi segundo estimador que es 0,0689 por, lo voy a multiplicar por mi variable X. ¿Ya? Entonces agarro, jalo y voy a obtener el Y estimado para mi primer grupo de datos, que estamos hablando de los primeros 3 datos que hemos segmentado anteriormente, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo para los últimos 3 datos de nuestro grupo en total. Entonces decimos el mismo procedimiento. Agarramos y decimos beta 1, que en este caso es 3,2958 más beta 2, que va a ser 0,535 por la variable X, que en este caso va a ser 7.5. Entonces pongo enter y ya tengo el Y estimado para nuestro segundo grupo de datos, ¿ya? Una vez tengo Y estimado para ambos, puedo hallar el error. La fórmula del error era Y menos Y estimado elevado al cuadrado. Entonces simplemente digo
de esta columna que estoy marcando con el cursor es nuestra columna Y. Y nuestra columna en A de Excel va a ser nuestra columna de Y estimada. Entonces hay que hacer simplemente una resta de estas dos columnas. 6.7 menos 5.14 y lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo una a una estas operaciones y vamos a obtener el valor del error al cuadrado, tanto para las primeras tres, para los primeros tres datos como para los primeros, para los tres últimos, ¿ya? Entonces una vez obtenemos los cuadrados, decimos que la sumatoria de cuadrados 1, porque es correspondiente a este grupo segmentado 1, es de 8,86. ¿Y cómo lo corroboramos? Porque acá en las salidas de esta regresión que hace Excel también nos da esa información. Aquí está, sumatoria de cuadrados de los residuos 8,86, dice. Y nosotros hemos obtenido un valor de 8,86 de manera manual, así que estamos bien. Y para la sumatoria de cuadrados del error 2 nos fijamos la regresión auxiliar 2 y de la misma manera nos fijamos sumatoria de cuadrados, que aquí está. Y decimos residuos es 0,17. Nos vamos a Goldfeld y 0,17 o 18. Ya está variando por un decimal. Entonces, una vez tenemos tanto la sumatoria de cuadrados del error 1 como la del error 2, podemos pasar ahora a realizar el contraste. ¿Ya? Nos dice, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. La varianza es igual a la varianza del término de perturbación y la varianza es igual a la varianza del término de perturbación alterado por una función x, ¿ya? En el primer caso, la hipótesis nula plantea homocedasticidad y la alternativa plantea heterocedasticidad. Homocedasticidad es lo contrario, ¿no? Es lo que nosotros decíamos que estaba bien cuando establecíamos los postulados del modelo. Y heterocedasticidad es el problema que nosotros estamos tratando de detectar. Entonces, una vez planteamos la hipótesis, decimos, aquí está. Tal cual copiamos y decimos luego, estadístico de prueba, valor calculado. El valor calculado, la guía nos dice que va a ser igual a lambda y va a ser la división entre la sumatoria de cuadrados del error 2 dividido entre la sumatoria de cuadrados del error 1 o la sumatoria de cuadrados del error 1 dividido entre la sumatoria de cuadrados del error 2. Acá tal vez hay un detalle que se me está pasando. Para orden creciente y para orden decreciente. Se refiere a que en esta gráfica que nosotros estamos analizando, si la relación entre E y X es creciente, entonces vamos a utilizar esa fórmula. Y si la relación en la gráfica es decreciente, o sea, una línea hacia abajo, sería un orden decreciente. Ya eso se verifica con la gráfica. Entonces, para nuestro caso, vamos a manejar, estamos suponiendo un orden creciente y vamos a, por tanto, utilizar lambda, sumatoria de cuadrados del error 2, dividido entre la sumatoria de cuadrados del error 1. Estos valores lo hemos obtenido hace unos momentos en la hoja de Excel. Entonces, simplemente hacemos la división. 0,18 dividido entre 8,86. El valor de lambda del estadístico calculado es de 0,02. Para el estadístico teórico nos dice que lambda se asemeja a una función f, donde el numerador va a ser igual a n menos e menos 2k dividido entre 2 y el denominador va a ser n menos e menos 2k dividido entre 2. Va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, los grados de libertad n menos e menos 2k menos 2, reemplazando datos, obtenemos que es 1. Entonces, reemplazando en Minitab o en el software que utilicen 1,1, obtenemos que nuestra gráfica es la siguiente. Ya, esta es nuestra gráfica. Y como pueden ver, nuestro estadístico teórico es de 161 y nuestro estadístico calculado es de 0,02, o sea, está casi al lado del 0. Por tanto, decimos que a un nivel de significación del 5%,
se acepta la hipótesis nula porque está cayendo en una zona de aceptación y por tanto no existe heterocedasticidad, ¿ya? De la misma manera, cuando se rechaza, sí existe. En este caso se está aceptando, por tanto no existe presencia de heterocedasticidad, según el método de Goldfeld-Quandt, ¿ya? Antes de que me olvide. Entonces, si nos damos cuenta, como les había mencionado anteriormente, puede que exista contradicción entre nuestros contrastes y es por ello que entre más métodos de detección apliquemos, vamos a tener más certeza de si tenemos o no un problema de heterocedasticidad. Entonces vamos a pasarnos al siguiente método que nos pide el ejercicio como tal. Ya hemos hecho estos primeros tres y nos vamos al contraste de White. ¿Qué nos dice el contraste de White? Vámonos a la guía y nos dice: no necesita especificar la lista de variables responsables de heterocedasticidad. En este caso, no se busca la variable sospechosa, ¿ya? Nos dice: se debe realizar una regresión del error sobre las variables explicativas, sus productos cruzados y las variables explicativas elevadas al cuadrado. ¿A qué se refiere? Es simplemente es como una regresión auxiliar, ¿ya? En vez de la y tradicional que siempre manejamos, vamos a considerar al error al cuadrado. Como ya es una nueva variable dependiente y, esto ya no se llama beta, se llama alfa, ¿ya? Porque van a ser otros números. Entonces, ¿qué nos dice? Regresión de E sobre las variables explicativas. Aquí está x2, x3, sus productos cruzados x2 por x3 y las variables elevadas al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. Si se dan cuenta, para nuestro ejercicio del día de hoy no vamos a utilizar esta porque no tenemos una x3, ni x3 elevado al cuadrado, ni este producto cruzado, ¿ya? Pero si es que lo tuvieran, se utiliza toda esta fórmula. Entonces, ¿qué nos dice? Obtener el error de la regresión original y obtener el coeficiente de determinación auxiliar de la nueva regresión. Una vez obtenemos, hacemos el contraste respectivo. Entonces nos vamos a White y decimos, el error como tal ya no los daba como dato, pero lo vamos a calcular de todas maneras para recordar, ¿ya? 0,03. Sí, estamos bien. Ya, entonces estamos en White. Ya. ¿Qué decimos? Tenemos nuestra variable calificación obtenida, que va a ser nuestra variable y. ¿No ve? Estamos acá. Calificación obtenida era nuestra variable y. Muy bien. Entonces, calificación esperada va a ser nuestra variable x. Y para hallar el valor estimado, simplemente realizamos la regresión como tal, que ya sabemos hacerlo y lo hemos hecho muchas veces. Para este caso nos vamos a ayudar de la función de datos, análisis de datos, regresión. Y decimos, y va a ser todo esto, calificación obtenida, y x va a ser calificación esperada. Lo voy a obtener en una nueva hoja, aceptar, y en la estimación de estos datos es 2,6 y 0,62. Entonces acá de la misma manera aquí está, y lo que nosotros tenemos que hacer es hallar y estimado. ¿Cómo hallamos y estimado? Simplemente reemplazando los datos de beta 1, beta 2 con nuestra variable original x. Decimos beta 1, 2,605. Entonces 2,605, ¿ya? Que es lo que está marcado en azul. Más 0,624 más 0,624, que es lo que está marcado en rojo, por nuestra variable x, que es 9.5, nos va a dar nuestro valor de y estimado, que es 8,533. Y vamos a hacer lo mismo para los demás datos. Una vez tenemos y estimado, podemos hallar el error, porque decimos que va a ser igual a y, que en este caso es la columna de SEO, menos y estimado,
que va a ser 8,55 menos 8,533, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí está la función. Y ya vamos a tener el valor del error elevado al cuadrado. Hasta acá simplemente es hacer la estimación que nosotros ya sabemos hacer de memoria. Entonces, una vez ya tenemos el valor del error al cuadrado, podemos hacer esa regresión auxiliar que nos pedía para el contraste de White, donde nos decía que el error al cuadrado va a ser nuestra nueva variable y. ¿Ya? Entonces, por eso acá yo le puse y asterisco. La calificación esperada va a ser nuestra nueva variable x2. En realidad se está manteniendo, pero lo vamos a llamar x2 asterisco para hacer notar que estamos haciendo una regresión auxiliar. Y acá sí vamos a manejar una variable x3 porque nos dice que tenemos que elevar la variable al cuadrado. Esa es la regla para realizar el contraste de White. Entonces, este 9.5 se va a elevar al cuadrado, el 8.5 se va a elevar al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, esta nueva variable, esa nueva columna que estamos originando de nuestra variable x al cuadrado, la vamos a llamar x3. Entonces, una vez tenemos y, x2 y x3, vamos a realizar la estimación de esta nueva regresión auxiliar. De nuevo, nos ayudamos de datos, análisis de datos, regresión. Decimos, ¿quién va a ser y? El error. ¿Y quiénes van a ser nuestras variables x? CE y CE al cuadrado. Entonces, en una hoja nueva, aceptar. Y aquí están los coeficientes. 15 menos 3,63 y 0,20. Que aquí está. Entonces, una vez tenemos los coeficientes de nuestra regresión auxiliar, lo que a nosotros nos interesa de esta regresión es el coeficiente de determinación, perdón. Entonces, el coeficiente de determinación era igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión sobre la sumatoria de cuadrados totales, si no me equivoco. Y como para este parcial ya no nos interesa mucho que sepan calcular, sino que sepan detectar estos problemas, directamente pueden sacarlo de acá, que aquí está, coeficiente de determinación 0,6087. Entonces acá nos vamos, coeficiente de determinación 0,6087, es un valor que ya nos da Excel y podemos realizar el contraste como tal. Entonces nos vamos a la solución y decimos, este es mi modelo estimado, eran los datos de 15 menos 3,63 y 0,20 eran los estimadores como tal. Y el coeficiente de determinación que igual era dato, ¿no? Entonces vamos a realizar el planteamiento de la hipótesis. Decimos, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula. La esperanza del término de perturbación es igual a la varianza del término de perturbación y nos indica que existe homocedasticidad. La hipótesis alternativa, la esperanza del término de perturbación es diferente de la varianza del término de perturbación. Existe heterocedasticidad. Entonces, para el estadístico de prueba nos dice que es igual a UC, que es igual a N por el coeficiente de determinación auxiliar. Nosotros hemos hallado que este coeficiente es de 0,6087, entonces simplemente vamos a multiplicar porque ya tenemos ambos datos y tenemos que nuestro coeficiente o estadístico de prueba es de 4,87. Para el estadístico teórico vamos a utilizar una chi cuadrada donde P, que ¿dónde está este P? Está en la guía. Vamos a buscarlo un ratito. Aquí está. Para el estadístico teórico nos dice que se asemeja a una chi cuadrada, P menos 1, donde P es el número de parámetros de la regresión auxiliar. Para nuestro caso estamos manejando 3 parámetros, porque es beta 1, beta 2 y beta 3. ¿No ve? Entonces, como son 3, porque tenemos dos variables x, entonces beta 1, beta 2 y beta 3. Decimos 3 menos 1, 2. Entonces, en función a eso, obtenemos la chi cuadrada, que nos da un valor de 5,991. Nuestro estadístico calculado es de 4,87 y al realizar el contraste decimos que cae en una zona de aceptación. Por tanto, concluimos que a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, por tanto no existe presencia de heterocedasticidad según este contraste de White. Y entonces, hasta el momento estamos diciendo que no existe presencia de heterocedasticidad en los datos de este ejercicio.
Ya, entonces ese es el contraste de White. Es más sencillo que los otros porque simplemente realizar una regresión auxiliar. Nos vamos a ir al contraste de Bruch-Pagan. ¿Ya? Bruch-Pagan, ¿qué nos dice? Busquemos. Aquí está. El 4 nos dice contraste de Bruch-Pagan-Godfrey. Consiste en encontrar un conjunto de variables z que sirvan para explicar la evolución de la varianza de el término de perturbación. Entonces nos dice realizar la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de G, donde G son los residuos al cuadrado normalizados y Z coincide con las variables X, Y. Nos dice el primer paso, obtener la regresión, el error de la regresión original, que ya tenemos como dato. El segundo paso nos dice calcular el estimador de la varianza de términos de perturbación. El paso 3 nos dice calcular G, que G no es nada más que el error dividido entre la varianza. Y el paso 4 que nos dice obtener la sumatoria de cuadrados auxiliar de la nueva regresión. Entonces, lo que acá tenemos que hallar en primer lugar es la varianza del término de perturbación, que va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error dividido entre n. Entonces nos vamos a ir a Bruch-Pagan y decimos el error al cuadrado nosotros ya lo tenemos como dato porque es un dato que nos da el ejercicio, y si es que no lo tuviéramos ya les he mostrado cómo se calcula, ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué nos dice? En primer lugar, halla esta varianza del término de perturbación, que va a ser igual a la sumatoria del error, que en este caso es 11,09 dividido entre n, que es igual a 8. Entonces la división nos da un valor de 1,386. Una vez tengo ese valor, vamos a proceder al paso 3 que nos dice calcule G. Que G es igual al error dividido entre la varianza del término de perturbación. Nos dice dividir cada valor del error con la varianza del término de perturbación. Entonces para hallar G, digo, el valor del error para el primer dato 0,00027 dividido entre 1,386 me da un valor de 0,00019,835. Para el segundo, 0,16762 dividido entre 1,386 me va a dar un valor de 0,1209. Para el tercero, 0,03787 dividido entre 1,386 me va a dar un valor de 0,02731. Y así sucesivamente se va a hacer para cada uno de los valores del error al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra variable G. ¿Ya? Alfa 1, alfa 2 van a ser los estimadores que vamos a hallar. Y X va a ser lo mismo que nuestra variable independiente X. ¿Ya? En este caso es calificación esperada. Entonces copiamos tal cual esta columna de esta variable. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar la estimación. De la misma manera nos ayudamos y decimos datos, análisis de datos, regresión. Y va a ser todo esto, la columna que hemos hallado en G. Y la calificación esperada es X. En una hoja nueva y decimos que los coeficientes de 5,36 y menos 0,55. Aquí está. Ya, entonces ya estamos bien. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar y estimado y la sumatoria de cuadrados del error auxiliar. Es lo mismo que ya habíamos visto. Para hallar el estimado simplemente hacemos uso de los coeficientes y reemplazamos en la ecuación multiplicando con la variable independiente X. En este caso, para el primer dato sería 5,36 menos 0,55 por 9,55 me va a dar un valor de menos 0,86 y se hace lo mismo para los demás datos. Y para la sumatoria de cuadrados del error simplemente decimos y menos y estimada. En este caso y es el valor de G. Entonces decimos va a ser igual a 0,00019835 menos
menos 0,869476, todo eso lo elevamos al cuadrado y nos da un valor de 0,7563. Y hacemos lo mismo para los demás, y lo que nos interesa es la sumatoria de cuadrados del error. ¿Ya? Hemos obtenido manualmente que es de 10,53, y para comprobar nos vamos a los resultados de Excel. Nos dice residuos, sumatoria de cuadrados, aquí está, y nos dice que es 10,53. Como pueden ver, coincide, por tanto estamos bien, ¿ya? Entonces lo que aquí nos interesaba era la sumatoria de cuadrados del error auxiliar de esta regresión, y ya podemos realizar todo lo que es el contraste mediante este método de detección. Entonces nos vamos a la hoja de soluciones, decimos planteamiento de la hipótesis. De la misma manera, la varianza del término sub i es igual a la varianza del término de perturbación, y la alternativa decimos que es diferente. La primera representamos edasticidad, la segunda heterocedasticidad. Para el estadístico de prueba decimos UC va a ser igual a la sumatoria de cuadrados del error auxiliar dividido entre 2, que va a ser igual al 1053 que hemos hallado en Excel, aquí está, dividido entre 2, siempre entre 2 porque así es la fórmula. Entonces una vez obtenemos este valor, obtenemos que nuestro, un ratito, sí, estamos bien, obtenemos que nuestro valor calculado es de 5,27. Para el estadístico teórico es muy parecido a lo que habíamos visto en lo que es la prueba de White, ¿no ve? Es casi igual. Entonces lo mismo, el estadístico teórico sigue igual una tendencia de chi cuadrada, 2 menos 1, donde p es el número de parámetros de la regresión auxiliar. En este caso solo es 2 porque estamos manejando esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación genérica. Entonces solo tenemos alfa 1, alfa 2, por tanto 2 parámetros. 2 menos 1, 1, entonces mediante ese dato vamos a obtener el valor del estadístico teórico y realizamos el contraste. El estadístico teórico es de 3,84, el estadístico calculado es 5,27, por tanto cae en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad. Y si nos vamos a la guía, esa es la conclusión genérica, ¿no? Hasta ahora estamos diciendo que 2 que no existen, 2 que sí existe heterocedasticidad, así que vamos a seguir buscando para tomar la decisión final. Entonces pasémonos al siguiente contraste, ya vamos acabando, que es el contraste de Park. Contraste de Park, ya está. Contraste de Park, ¿qué nos dice? Para realizar este contraste tenemos que hacer una regresión logarítmica del error más, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar logaritmos a nuestra ecuación del modelo estimado. Y la variable y va a volver a cambiar y en su lugar va a ser el error al cuadrado. Básicamente esa es la transformación que estamos haciendo para realizar este contraste. Y lo vamos a hacer a continuación en Excel, ¿ya? Entonces nos vamos a contraste de Park y decimos, tenemos el valor de X, el valor de Y, en este caso Y va a ser el error al cuadrado, y a lo que a nosotros nos interesa es hacer esta transformación, logaritmo del error, ¿ya? Entonces para hallar utilizamos la función ln, que es logaritmo natural, en este caso de la columna del error al cuadrado, o sea, de 0,00027. Y hacemos lo mismo para cada uno de estos valores. Entonces estoy hallando el logaritmo natural, ¿ya? Una vez hallo el logaritmo natural del error al cuadrado, hago lo mismo para el logaritmo natural de la variable x, en este caso de la calificación esperada, que va a ser igual a ln de 9.5, de 8.5, de 7.5, etc. Entonces hacemos lo mismo. Una vez tenemos ambos logaritmos, hallamos lo que es la estimación como tal. La estimación de la misma manera se ayudan
de esta función en Excel. Rango de entrada de y asterisco es nuestra nueva columna de datos de y de x es x asterisco. Entonces ponemos aceptar y los coeficientes son 12,86 y menos 7,96, que aquí están. Entonces, una vez tenemos el estimado como tal, lo que tenemos que hacer es hallar el y estimado, ¿no ve? El y estimado es simplemente aplicar la ecuación y reemplazar los valores de x, que igual ya hemos hecho anteriormente, y finalmente hallar el error y x chiquita al cuadrado. ¿Por qué acá estamos hallando x chiquita al cuadrado y en los anteriores no estábamos hallando? Porque para este contraste específicamente de Park tenemos que hacer todo el contraste como tal, pero el dato de lo que es la varianza del parámetro no lo tenemos. Entonces, si se acuerdan, cómo hallábamos ese valor, era mediante esta fórmula. Entonces decimos, la varianza del estimador beta 2 va a ser igual a la varianza del término de perturbación dividido entre la sumatoria de x chiquitas al cuadrado. Si se dan cuenta, nosotros hasta acá, hasta lo que hemos realizado, la estimación y todo eso, no tenemos ese valor como tal, pero sí podríamos calcularlo. La varianza del término de perturbación nosotros sabemos que es igual a la sumatoria de cuadrados del error n-2. La sumatoria de cuadrados del error sí podemos calcularlo. Aquí está el error y su sumatoria es de 24,55. Entonces acá lo reemplazo y obtengo que la varianza es 3,855. Ese valor lo voy a copiar aquí abajo y digo que la sumatoria de x chiquitas era la sumatoria de x menos la media de x. X en nuestro caso es logaritmo de CE y la media de x simplemente se halla con la función de promedio, que aquí está, promedio de toda la columna. Entonces simplemente hacemos la resta de 2,25 menos 1,85 y elevamos ese resultado al cuadrado. Nos da 0,15, 0,08 y así sucesivamente. Y lo que nos interesa de esto es la sumatoria de x chiquitas, que nos da un valor de 0,6984. Entonces aquí está, reemplazamos datos y ya tenemos lo que es la varianza al cuadrado del estimador beta 2. Como nosotros para el contraste no queremos que esté al cuadrado, le sacamos su raíz y obtenemos el valor como tal, ¿ya? Entonces para eso es esta columna auxiliar, ¿ya? En todo caso, si es que no tuvieran tiempo por x, z motivo en el examen, como ya les he dicho, de acá se puede sacar el dato. Suma de cuadrados, residuos, y aquí está. Ya una vez tenemos todos los valores, podemos hacer el contraste. Decimos, planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula decimos que beta es igual a 0, es decir, que la varianza sub i es igual a la varianza al término de perturbación y la alternativa decimos que es diferente de 0, y lo que quiere decir que es diferente al término de perturbación. Para el estadístico de prueba hallamos el t calculado, beta menos beta sub 0 sobre la varianza de beta. En este caso va a ser beta sub 2, que en este caso hemos dicho que es un valor de menos 7,967. Este era el valor de la regresión después de la transformación logarítmica, ¿ya? Hemos calculado mediante análisis de datos, ¿no ve? Esos resultados es la regresión original para este contraste. Entonces, decimos menos 7,967 menos 0 dividido entre la varianza de el parámetro, que en este caso lo hemos calculado que era la raíz de 5,52. Toda esta operación nos da menos 3,39. Para el estadístico teórico es una distribución T 8 menos 2 de alfa medios. Entonces tenemos que nuestro estadístico teórico es de 2,447. Como es 2,447 y t calculado es 3,39
y es mayor, cae en una zona de rechazo. Y decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existe heterocedasticidad según este contraste de Park. ¿Ya? ¿Dónde está la complejidad? Básicamente solo era porque no teníamos este término de la varianza del estimador. Pero si se dan cuenta, solo hemos hecho una transformación a la ecuación como tal. Hemos cambiado la variable y por error al cuadrado y hemos hecho esa regresión auxiliar. Nada más. Eso es el contraste de Park. Y para este caso nos dice que sí existe heterocedasticidad. Y bueno, finalmente, para el ejercicio nos pide la prueba de picos. ¿En qué consiste la prueba de picos? Nos dice, busquemos en la guía. Prueba de picos. Supone un crecimiento del error a medida que crece X sospechosa. ¿Qué quiere decir? Ordenar los datos en forma creciente según la variable sospechosa. En nuestro caso es X2, calificación esperada. Nos dice obtener el valor absoluto del error. Y nos dice identificar el número de picos mediante esta relación. ¿Ya? Representa todos los valores anteriores. Obtener el error de la regresión original. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora les muestro. Nos vamos a ir a Excel. Ya. Nos vamos a Excel y nos vamos a la prueba de picos. Aquí estamos. Ya, entonces nos dice ordenar los datos en forma creciente según la variable sospechosa. Entonces nosotros, nuestra variable sospechosa es X y en este caso es calificación esperada. Estos son los datos como tal, ¿ya? Nos dice que los ordenemos de manera creciente, lo mismo que hemos hecho en otros contrastes. El menor es 3.7, entonces va a estar en primer lugar. Ya estamos ordenando de menor a mayor. Acá hay una función que ordena directamente, si es que no me equivoco. Ordenar de menor a mayor. A ver, un ratito. Bueno, el punto es que tenemos que ordenar de menor a mayor. No hay más allá de eso. Lo pueden hacer manual o aquí hay una función, no me acuerdo. Lo que tenemos que hacer, como les digo, es simplemente ordenar. El menor acá es 3.7, acá le ponemos 3.7. El segundo, ¿quién le sigue? El 4.5, entonces acá 4.5. El tercero es el 6, entonces acá 6. Y su correspondiente en valor absoluto del error lo vamos copiando. Para 3.7 su correspondiente es 7,7876, entonces lo copiamos a su lado. Para el 4.5 su correspondiente es 2,61, entonces lo copiamos, ¿ya? Y así vamos armando nuestro nuevo orden, tanto de la calificación esperada como del valor absoluto del error. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Agarramos y analizamos este nuevo orden que hemos hallado del valor absoluto del error. Entonces, vamos a la guía y nos dice obtener el valor absoluto. Identificar el número de picos mediante el valor absoluto del error mayor que el valor absoluto del error de un periodo anterior, donde sub y menos 1 representan los valores anteriores. Entonces, vamos a ir comparando. ¿Ya? Entonces, todo esto yo pongo insertar gráfica y me va a dar esta gráfica de picos que aquí está. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. Decimos 1,78, no tenemos con quién comparar, ¿ya? Entonces lo dejamos como tal. Y aquí está, es este puntito que estoy señalando con el cursor. Luego nos vamos al segundo dato, que es 2,6115. Eso está más o menos por acá, ¿ya? Entonces, este valor que está acá, está de rojito, está representando un incremento, por así decirlo, ¿ya? Y si lo comparamos con el valor anterior, que es 1,78, estamos diciendo que este 2,61 es mayor que el 1,78. O sea,
este E sub i es mayor que el anterior, ¿ve? 2,61 es mayor que 1,78. Entonces allí ya tenemos un pico, ¿ya? Vámonos al tercer número, que es 0,2225. Va a caer hasta aquí abajo. Y como está, si lo comparamos con el valor anterior, 0,22 es mayor que 2,61, no. Entonces no pasa nada, no hay picos. Nos vamos al siguiente, 0,7654. Este sí es mayor que el anterior, que es 0,22, por tanto otra vez vuelve a crecer y podríamos decir que sí hay otro pico. 0,47 es mayor que 0,76, no, entonces por tanto está bajando. 0,19 es mayor que 0,47, no, sigue bajando. 0,4075 es mayor que 0,19, sí, por tanto vuelve a subir, entonces acá hay otro pico. Y 0,0184 es mayor que 0,40, no, entonces vuelve a bajar. Entonces acá se podrían decir que hay 3 picos. ¿Y en qué nos sirve eso? ¿Para qué contabilizamos estos picos? De la misma manera que anteriormente realizamos un contraste. Decimos entonces, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, existe homoelasticidad, alternativa no existe. Para este caso hay dos maneras de verlo, ¿ya? No estoy muy segura cómo maneja el INGE. Creo que con el tiempo lo he ido modificando. Pero, ¿en qué consiste? Acá tenemos el 2,661,15, ¿ya? Como este es el número mayor, si se dan cuenta, no hay otro número del valor absoluto que sobrepase este 2,61. Se podría, desde otro punto de vista, se podría considerar que solo hay un pico, el que está marcado en rojito, ¿ya? Y la otra manera de verlo es que haya 3 picos y vamos comparando así de par en par, ¿ya? Entonces, para la resolución de este ejercicio puntualmente lo vamos a considerar como si, solo como si fuera un pico. ¿Por qué? Porque solo estamos considerando este 2,615 es el número más alto entre todos los valores del valor absoluto. Esto, por favor, cuando el INGE les explique, le toman atención y lo va a explicar claramente, porque a veces él lo suele considerar de una u otra manera, ¿ya? Entonces, esto no va a incidir mucho. En realidad, el procedimiento que les voy a explicar a continuación va a ser el mismo. Simplemente lo que hay que tener cuidado es en el número de picos que vamos a considerar. Y entonces, una vez teniendo esa aclaración, nos vamos a ir al estadístico de prueba. Entonces, para este ejercicio nosotros vamos a quedarnos en que estamos tomando en consideración solamente un pico. Y estamos diciendo que tenemos n igual a 8. Entonces, de tablas sacamos que el número de picos que k es igual al número de picos más 1. ¿Ya? En este caso estamos considerando un pico y estamos adicionando 1. Este valor de tablas lo voy a buscar, la verdad lo olvidé completamente, seguramente lo tengo y les voy a pasar, ¿ya? Entonces decimos, es una tablita donde, digamos, hay que hacer una intersección de esta k, que es el número de picos más 1, en este caso va a ser un total de 2, con lo que es el valor de n. Entonces, la intersección de ambos me va a dar un valor de p, que en este caso es de 0,4491. Y en base a este valor de p vamos a trabajar para realizar lo que es el estadístico de prueba, ¿ya? Lo voy a buscar en un momentito mientras, no sé si tuvieran algunas preguntas al final de esta clase. Ya, entonces nos dice p es el número de picos y se obtiene de tablas mediante n, número de datos y k, p más 1. Ya lo vamos a buscar en un momento más. Para el estadístico teórico se maneja el nivel de significancia. Aquí está, nivel de significancia, o sea, 0,05, casi siempre trabajamos con ese valor. Y para el contraste decimos que se rechaza o se acepta.
Y una vez establecemos si se rechaza o se acepta, decimos a un nivel de significación se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad. Y bueno, en un ratito lo voy a buscar esto y les voy a explicar. Y pasémonos al último inciso, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos dice inciso número H. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para evitar un posible problema de heterocedasticidad? O en el caso de nuestro ejercicio, ¿cómo transformaría las variables para corregirlas? Dice. Ya, acá está corrección de heterocedasticidad en la guía. Básicamente lo que se hace es hacer una transformación que es muy parecido a uno de los contrastes que hemos manejado hace unos momentos, que es este contraste de Bruch, Pagan, Godfrey. Acá hacíamos una transformación al dividir nuestra variable entre la varianza del término de perturbación. Para corregir la heterocedasticidad se hace un procedimiento similar por mínimos cuadrados generalizados y también cuando la estructura heterocedástica no es conocida. Generalmente no es conocida, esta que es conocida no se maneja mucho y se tiene que hacer esta transformación, ¿ya? ¿Cómo podrían ponerlo si es que surgiera esta pregunta en el examen como tal? Directamente podrían tal vez copiar este procedimiento porque no les pide de manera numérica cómo sería el modelo transformado, o sea, simplemente es un planteamiento, ¿ya? Y aquí está el planteamiento como tal. Ahora, según mi punto de vista, la manera más sencilla de analizar esta parte es realizando esta transformación logarítmica, ¿ya? Que si bien no elimina el problema de heterocedasticidad como tal, lo que hace es disminuirlo considerablemente por el logaritmo y ya se puede trabajar con el modelo, ¿ya? De manera normal, como si no tuviera este problema. Entonces, de manera simplificada se podría utilizar esta transformación. ¿Y a qué se refiere? Simplemente a aplicar logaritmo a toda la ecuación y ya se soluciona este problema de heterocedasticidad, ¿ya? Y bueno, como les digo, simplemente es realizar el planteamiento en esta parte y esa sería la manera de solucionar la heterocedasticidad. Ya. Ahora sí, chicos, les voy a mostrar. Espero que te haya quedado claro. Lo voy a buscar de todas formas. Aquí está la tabla. Gracias, Saucy. Está bien, Samuel, no te preocupes. Aquí está la tabla de prueba de picos, chicos. Aquí está, sí. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Aquí está esta tablita donde K es el valor que estábamos nosotros considerando como 2. ¿Por qué 2? Hemos dicho porque para hallar este valor es igual al número de picos más 1, siempre más 1. Como nosotros estamos considerando un pico, entonces sería 1 más 1, 2, ¿ya? Entonces nos vamos a esta tablita, decimos K es igual a 2. Y n es igual a 8 para nuestro ejercicio. Entonces, intersectando K2 y n igual a 8, obtenemos que nuestro valor de P es de 0,4491. Aquí está. Y lo que a nosotros nos interesa hallar para el estadístico de prueba es 1 menos P. Entonces, hacemos la resta correspondiente y ya tenemos nuestro estadístico de prueba que es 0,5509. Para el contraste, este 0,5509 se encuentra más arriba de 0,05, por tanto está en una zona de rechazo y decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza, por tanto existe heterocedasticidad. Ahora podemos hacer también el análisis para el caso en que les decía que puede haber 3 picos. Entonces acá lo vamos a poner, lo voy a copiar y voy a poner para 3 picos, ¿ya? Entonces simplemente es, cambia lo que es el valor de K. Entonces acá sería número de picos 3. 3 más 1 va a ser igual a 4.
Entonces nos vamos a ir a la tablita. K va a ser igual a 4, N va a ser igual a 8 y aquí estamos obteniendo un valor de 0,9427. 0,9427 y va a ser 1 menos 0,9427 nos da un valor de 0,0583, algo así. $0,0573. Entonces, como pueden ver, este ya se acerca un poco más al 0,05 que manejamos habitualmente. Entonces, de todas maneras, sigue cayendo en una zona de rechazo, porque 0,057 es mayor que 0,05. Entonces, de la misma manera, decimos a un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe heterocedasticidad. Y esa sería la prueba de picos. Como pueden ver, es sencillo, simplemente aquí hay que tener cuidado. En las clases del INGE, yo creo que el INGE les va a aclarar sobre la consideración para el número de picos. Más allá de eso, no hay ningún otro problema. Como pueden ver, todo se saca de tablas.